Prescripción extintiva, un concepto que tal vez has podido escuchar, sin embargo aún no te queda claro. Por esto empezamos desde el origen de este concepto, y es en Roma, gracias al emperador Teodosio II, quien en el año 424 instituyó una excepción a la regla general. ¿Y cuál era la regla general? Era que las acciones eran perpetuas. Sin embargo, el emperador dijo no siempre es así, porque el deudor podía oponer una excepción contra la acción del acreedor no usada en un término de 30 años, término que hoy en día ha cambiado, se ha dividido y varios conceptos que en Roma usaban han sido transformados. Sin embargo, aún tenemos un poco de esto. En Roma se extinguía la acción y por ella el derecho, pues sin acción no había derecho alguno y la obligación quedaba convertida en natural. Luego de varios tiempo de teorías, concepciones, doctrinas, la legislación colombiana hoy en día consagra la prescripción en el artículo 2512 y es importante saber antes sobre la prescripción para luego abordar el tema de la prescripción extintiva. Y de este artículo podremos deducir varios aspectos importantes. El primero es que en la prescripción se presentan dos fenómenos, tanto la adquisición como la extinción de derechos o acciones. Sin embargo, esto opera en el término establecido por la ley, por lo cual, por regla general, la ley es la que determina dicho modo y su término. Sin embargo, hay una excepción a esta regla, y es que las partes pueden pactar, disminuir o aplazar el término de la prescripción, dispuesto en el artículo 1923 del Código Civil, en donde se puede disminuir el término de prescripción de la acción redivitoria. Con referencia a lo dispuesto por el artículo 2512, la prescripción no solo requiere el término establecido, sino también los requisitos formales o legales. Otro aspecto relevante del artículo es la importancia de la inactividad de la conducta pasiva por parte del acreedor o deudor, aspecto que más adelante abordaremos. Ya definido y entendido el concepto de la prescripción, el Código Civil establece como imperativo que la prescripción debe ser alegada por el deudor o la parte que pretende aprovecharse de esta. Por ende, no es posible que sea declarada de oficio por el juez. Esta debe ser alegada. Como sujetos, este modo de adquisición y extinción opera de pleno derecho en las personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas y privadas que se encuentren dentro del territorio nacional. Abordado el tema de prescripción como información general, nos centraremos en la prescripción extintiva, objeto de la presentación. Este modo de extinción de derechos y acciones está contenido en el capítulo 3 del Código Civil, artículos 2535 hasta el artículo 2545. Este modo no solo extingue por el transcurso de un lapso de tiempo determinado que se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, sino que también la inactividad o el comportamiento pasivo de parte del titular del derecho o el acreedor es requerido. La exigibilidad de la obligación depende de sus modalidades, porque hay algunas que no son exigibles inmediatamente, como son las obligaciones sometidas a condición. Y esto se debe a que solo cuando es exigible la obligación es que se comienza a contar el término de la prescripción. Además, ya abordando el tema del término, este fue modificado por la Ley 791 del 2002, la cual modificó el régimen de prescripción en Colombia. Determinaba que la acción ejecutiva se prescribe por 5 años y la ordinaria por 10.
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 5 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 5, ya que la ordinaria son 10 años, se contará los 5 años posteriores. Además, como ordinaria en muebles se determina por un término de 3 años y si es sobre bienes inmuebles, entonces este será de 5 años. En caso de la extraordinaria, prescribe en 10 años. De este se desprenden nuevos fenómenos que operan sobre la prescripción, como es la renuncia, la interrupción y suspensión. Aunque por lo general, cuando se alega la prescripción, una de las partes pretende una finalidad en provecho suyo, existe la renuncia de este mismo, pero solo después de cumplida. La renuncia puede ser tanto expresa como tácita, pero por persona capaz de enajenar. La renuncia expresa se manifiesta la voluntad de las partes o en específico del deudor o del acreedor de renunciar a ese derecho de la prescripción. En cambio, por otro lado, la tácita es cuando el poseedor tiene la intención de adquirir el bien por prescripción, termina tomando en arrendamiento el inmueble, por lo tanto reconoce dueño ajeno, renunciando a esta o cuando se debe dinero y se pagan los intereses por parte del deudor o pide plazo. Sin embargo, cuando se tiene un fiador, éste podrá oponer al acreedor la prescripción que fue renunciada por el deudor principal. El próximo fenómeno que opera en la prescripción es la interrupción. Este es consagrado en el artículo 2535 del Código Civil, en la cual el legislador permite que la prescripción se pueda interrumpir. Existen dos clases, la interrupción natural y la interrupción civil. La interrupción natural es que se da por el simple hecho de que el deudor reconoce la obligación de manera tácita o expresa, si la obligación de carácter civil ya ha prescrito, y el deudor posteriormente reconoce esa obligación de carácter civil de manera tácita o expresa, automáticamente la prescripción se interrumpe. La interrupción civil es cuando se interpone la demanda judicial. Los términos en ese momento para la prescripción dejan de contarse, salvo los casos enumerados por el artículo 2524, pero este artículo ya fue derogado por el artículo 698 del Código General del Proceso. Por último, tendremos el fenómeno de la suspensión de la prescripción, y es que cuando el término de prescripción se suspende, una vez termina la suspensión, se continúa donde había quedado al iniciar la suspensión, sin que se vuelva a contar el término desde cero, caso que no opera en la interrupción, ya que no se cuenta el término anterior, sino que se empieza a contar desde cero. La suspensión se caracteriza porque tiene una determinada duración, es decir, que se suspende por X tiempo, como 30 días, 3 meses, 1 año, etc. En cuanto a los requisitos, es importante saber que la acción debe ser susceptible de prescripción para que proceda a la extinción de la obligación. Segundo, debe haberse cumplido de manera continua y sin interrupciones el paso del tiempo previsto en la ley. Tercero, el acreedor debe tener o asumir una actitud inactiva. Cuarto, la prescripción atiende a razones de interés público y particular. Opera para todo tipo de personas naturales, jurídicas, de carácter civil y mercantil que estén dentro del territorio nacional. Además, puede interrumpirse civil o natural o suspenderse. La prescripción es renunciable. Una vez se haya presentado la prescripción, no antes, bien sea de manera expresa o tácita. Finalmente, tendremos los efectos de la prescripción, que son muy importantes.
Primero, al prescribir la acción civil, la obligación cambia su naturaleza civil y se convierte en una obligación natural, algo que mencionamos en la historia romana. Si renuncia a la prescripción expresa o tácitamente, esta obligación que estaba ya prescrita por esos actos de renuncia se reactiva y se convierte de nuevo en una obligación civil. Ya no será natural. Además, el acreedor no puede exigir judicialmente el derecho. Por último, el efecto fundamental de la prescripción es extinguir el derecho o acción que sea objeto de ella y todos los derechos accesorios, extinguiéndose, por tanto, la obligación de pagar intereses de la deuda. Y ello con carácter retroactivo. Muchas gracias.